Hola, buenas tardes. La verdad es que es un gusto, una delicia tener a Ignacio, a Nacho aquí hoy y también teneros a todos vosotros, ¿no? Que haya esta respuesta a estas charlas, porque para mí, desde luego, no ha supuesto ningún esfuerzo llamar a Nacho, pero me imagino que para él, bueno, pues sí, agendar esta charla, y mañana nos acompañará también en CESUG en la escuela, y hemos tenido incluso la oportunidad, gracias a Alfonso, de ver el pórtico, que muchos se reían porque nos decía la señora, mira, le decía al guía, van a venir aquí unos a ver el pórtico, pero no vienen a ver el pórtico, vienen a ver las maderas. Pero bueno, así somos los arquitectos. Presentar a Paredes Pedrosa también es una suerte. Yo creo que son uno de los estudios más sólidos, desde luego, del panorama nacional en muchos aspectos. Llevan 30 años Ángela y Nacho, pues, diseñando, construyendo obras maravillosas por toda España, y nosotros aquí tenemos la suerte de haber disfrutado de ellos, todavía estar disfrutando porque no está del todo acabado el auditorio de Lugo. Acaban de ganar un concurso en San Xenxo, que a ver si hay suerte y lo llevan adelante. Y bueno, estas cosas ya se sabe cómo son, y bueno, y estamos también impacientes porque acaben otras obras que tienen ahora mismo en marcha, pues desde la Biblioteca de Córdoba, que estuve hace unos meses viéndola y tiene muy buena pinta, la residencia que acaban de empezar en Palma, bueno, en fin, lo que han hecho en el Banco de España, y me estaba ahora incluso comentando que tienen cierta labor editorial revisitando a su padre y suegro, que también me imagino que habrá sido una suerte. Y por mí, poco más. Os dejo con Nacho y espero que disfrutemos de la charla. Muchas gracias por tu presentación y por tu invitación, que el colegio ha sido tan amable de proponer hacer este encuentro. No me cuesta ningún trabajo venir a Galicia nunca. Más bien es siempre un placer, que por motivos familiares pues me siento siempre vinculado a Galicia. Y cualquier oportunidad es buena. Hoy estaba disfrutando, desde que he llegado al mediodía, he dado un paseo por la ciudad, que ya estoy menos acostumbrado a verla tan vacía de gente, porque cuando vienes en otras épocas del año está saturada, siendo un problema para todos, aunque sea también una ventaja para muchas cosas. Pero estaba hermosísima la ciudad y cada vez está más pletórica de arquitectura y de belleza, ¿no? Cuando me propuso Gonzalo a tener este encuentro, pensé que a lo mejor era oportuno, además de las dos obras que están vinculadas directamente con Galicia, que es la propuesta para San Xenxo, a veces me cuesta, y el auditorio de Lugo, y pensando que en realidad son dos obras que tienen una implicación fortísima con la condición de paisaje en la que están introducidas, pues completar la presentación con la Villa Romana de la Olmeda, que siendo un edificio que tiene un carácter museístico bastante claro, también tiene una implicación de paisaje formidable, porque es un lugar de la meseta alta prácticamente deshabitado y agrícola, pero sin construcciones ni arquitecturas próximas, con lo cual pues hacía que tuviese una fuerza muy grande el valor del paisaje en todo el proceso del proyecto. Iré más que introduciendo la charla, voy a ir comentando los proyectos un poco con las imágenes, porque lo hace más amena y porque creo que he traído demasiadas imágenes. Pero bueno, si vemos que se hace muy pesado, buscaremos la forma de acortar. Yo creo que es mejor quitar un poco de luz, si es posible. El primer proyecto, voy a empezar por el de Palencia, que es la Villa Romana de la Olmeda, que surgió como todos los, o casi todos los proyectos que hacemos en el estudio, a partir de un concurso.
Y también, pues, veníamos comentando en el coche, Gonzalo y yo, ¿por qué te atrae un concurso, ¿no? Aparte de porque tienes que trabajar, cuando no tienes clientes, y no hemos tenido clientes en el estudio nunca, tenemos nada más que concursos, pero cada concurso tiene cuestiones que te pueden ser muy atractivas. Puede ser el tema, puede ser el lugar o puede ser el nombre. Comentando con Gonzalo decíamos, bueno, es que San Xenxo, ¿tú conocías San Xenxo? Digo, sí, yo veraneaba en San Xenxo, mi madre veranea en San Xenxo, pues para mí es un sitio que, si sale anunciado un concurso, pues ya me atrae, ¿no? Hay cosas que conoces, cosas que conoces y que te gustan, y cosas que conoces y que no te gustan. Y este concurso de la Villa Romana de la Olmeda tiene algo de peculiar también, porque nosotros nos inscribimos en este concurso y lo hicimos porque está en un pueblo que se llama Pedrosa. Y digo, caramba, un pueblo que se llama como yo, mira qué raro, ¿qué querrán hacer allí? La verdad es que no había ni pueblo. La aldea está prácticamente abandonada, hay 4 o 5 casas, están alejadas, pero este es el paisaje en la parte norte de la meseta, al otro lado de la vía del Camino de Santiago, o sea, está más hacia la montaña de Cantabria, al final de un paisaje espectacular que es el Valle del Carrión, que viene va paralelo al Valle de Fromista y es menos frecuentado. Y fue donde apareció en este paisaje verdaderamente atractivo, que está muy geometrizado por los cultivos, son cultivos curiosos, son cultivos muy variables, distintos tipos de agriculturas y también de árboles de producción, ¿no? Con lo cual es un paisaje que va cambiando con los años y como en arquitectura los procesos cada vez son más lentos, pues vas viendo cómo cambia el paisaje porque cortan o talan un bosque, pero aparece otro bosque 100 metros más allá, ¿no? Todo surgió en el año 68, antes no había ninguna noticia de esta villa, en la cual el dueño de los terrenos ordenó explanar un pequeño montículo que había en la finca porque iba a hacer un cultivo, no sé exactamente quién. Quien muestra lo que apareció es esa persona que va de traje, ataviados todos con los trajes de época de los años 60, el cura, el alcalde y ese señor que era el propietario, ¿no? Don Javier Cortés Álvarez de Miranda, que era pues un terrateniente que explotaba. Le avisaron que había aparecido una cosa muy rara y que era muy bonita, y él nos contaba, Ángela y a mí, que cuando fue a verlo le dijo a los trabajadores, oye, mira, tener mucho cuidado, que es muy delicado esto, sacarlo, que le voy a hacer un marco y lo voy a poner en el comedor de mi casa. Eso nos contaba y nos decía que 40 años seguía a pie del cañón en la excavación. Él financió la excavación con permiso del Ministerio de Educación, entonces Educación y Ciencia, le pusieron un catedrático de la Universidad de Valladolid y se fue haciendo poco a poco distintas campañas en los veranos que fueron produciendo hallazgos espectaculares, porque como decía antes, esta es una villa que no había sido usada después, como la mayor parte de las arquitecturas que se construyen sobre otras arquitecturas. Esto fue abandonado y fueron apareciendo la totalidad de la planta de la villa, todos con mosaicos, unos figurativos, otros muchos geométricos, que constituían un hallazgo único y una singularidad, que es que era una villa completamente ortodoxa en su trazado arquitectónico, lo cual no es habitual. Normalmente estas villas están constituidas por construcciones de distintos momentos, de distintas épocas, y constituyen una arquitectura más articulada, más compleja. Y lo que apareció fue pues, una villa articulada alrededor de un gran jardín, que no es un impluvium, y que incluso tenía dos partes de la construcción. Una parte que es... Bueno, no se ve. Bueno, una parte que es el jardín, y es una construcción alrededor de un claustro y una extraña configuración de una villa un poco como si fuera un castillo con 4 torres. Pero luego apareció, no había aparecido cuando nosotros conocimos la villa, solamente había una pequeña indicación de que iba a aparecer más cosas, pero apareció un programa bastante interesante que eran unas termas, unos baños, con lo cual esto se configuraba más que como una casa de recreo, como un centro de poder de una región bastante grande. Estamos hablando del siglo IV y esto realmente debía ser una propiedad que tenía bastante poder territorial. Según se iban descubriendo
partes y partes de esta villa se iban construyendo unas protecciones porque no pueden estar los mosaicos al aire libre por las condiciones extremas del clima que hay en esta zona de Palencia, en el norte, ¿no? Pasas de 40 grados en verano a menos 15 grados que hemos estado en invierno, con fuertes nevadas. El concurso, lo que planteaba, el concurso fue, como todo en arquitectura, cada vez es más complicado, fue un concurso en el año 2000 que convocó directamente el Colegio de Arquitectos de Palencia, de la mano con la Diputación, y era un concurso de ideas que no llevaba aparejado ningún compromiso de construcción ni de continuidad. Querían saber qué se podría hacer con aquello. Fue un concurso que se presentaron unos 50 o 60 proyectos, anteproyectos de ideas, y dejaron a 4 finalistas ex aequo. Bueno, nos dieron el premio, cenamos y nos fuimos. 4 años después nos llamaron a esos 4 finalistas que si queríamos hacer una segunda vuelta restringida en esos 4, a ver si un nuevo jurado, elegía cuál era la propuesta que elegía, porque habían decidido que iban a acometer la construcción, porque empezaba a tener bastante atractivo de personas que querían ir a verlo, ¿no? La propuesta era una gran cubierta que unía todo, y dentro de esa cubierta habría unas, lo he pasado muy deprisa, había unas pequeñas cajas de madera donde introducir los programas funcionales que son necesarios en un museo, desde las taquillas, la cafetería, los aseos, la administración, ¿no? Pero la cubierta debía tener la amplitud de toda la villa y los baños, y los programas funcionales flotar dentro de una manera un poco más discreta. Al final se constituye como una propuesta de una cubierta, un cubrimiento arqueológico, pero que pasa de ser una estructura ligera y abierta para proteger las inclemencias de lluvia y sol, a ser un edificio cerrado, no climatizado, que permite la musealización de la totalidad, ¿no? La construcción de esa cubierta es una de las partes, digamos, más importantes del proyecto, por supuesto, y por la presencia que va a tener en el interior, pero tiene más fases o más elementos. Si partimos de abajo, lo que es el yacimiento sería esto, que ya es completo. La propuesta planteaba hacer un plano único frente a lo que había en aquel momento, que eran pasarelas a distintos niveles, que permitían ir sorteando muros y buscar incluso puntos de vista elevados, que les gustaba a los arqueólogos ver los mosaicos desde arriba, y en realidad había unas estructuras que contaminaban mucho, bajo nuestro punto de vista, lo que era el yacimiento. En otros elementos que decía antes son unas pequeñas cajas muy controladas de tamaño, donde están los programas funcionales, se entraría por aquí, las taquillas, los aseos, la cafetería, la tienda, etc. Un elemento de cerramiento. Hemos visto que estamos en medio del campo, y uno de los temores de la propiedad y de la Diputación, que al final es quien ahora la regenta y quien ahora ha adquirido la propiedad por herencia, porque falleció Javier hace 6 años y lo dejó en herencia la finca completa a la Diputación de Palencia. Una de las preocupaciones básicas es que esto tuviese una capacidad de defenderse de alguna agresión, ¿no? Entonces, en realidad, todo se configura como si fuera un elemento cerrado de una manera ligera. Por otro lado, estaba el problema museográfico de cómo explicar al visitante lo que es una villa romana. Tú, cuando vas a una ruina, a un yacimiento como este, ves unos pequeños muros en ruina y unos bellísimos mosaicos, pero no tienes noticia del espacio arquitectónico que tuvo. Es decir, quien dibuja esto, hace a finales del 19, Viollet-le-Duc, insinuando o mostrando cómo podían ser los valores espaciales de una villa, es lo que no percibe el visitante de la villa romana de la Olmeda, que lo que ve es un tapiz muy hermoso, pero un tapiz, ¿no? Nosotros nos interesaba, de alguna manera, que la protección asumiese la evocación de lo que es un espacio arquitectónico que tenía que haber tenido seguramente bastante potencia si correspondía a un programa como el que tiene la villa, que es casi palaciego, que es casi un castillo, que tiene partes públicas como los baños públicos que tiene, ¿no? Por otro lado, hay que luchar con que no podemos enseñarlo todo. Lo que nos ha quedado son fragmentos muy bien conservados, increíblemente bien conservados, pero no tiene el carácter de unidad que esperamos, ¿no? Esta forma que nos han enseñado los arqueólogos de mostrar
partes distintas de un elemento que en un día tenía carácter unitario, teníamos que forzarlo de alguna manera en este proyecto. Nosotros lo hacíamos o lo propusimos a través de esta cubierta que unificaba todo el espacio, dando a entender al visitante de que no son fragmentos sueltos los suelos que hay, sino que pertenecían a una unidad arquitectónica. Bueno, esto es como en otros sitios se muestran todavía los mosaicos, como puede ser en el norte de Marruecos o como puede ser lo contrario. En Múnich van todas las posibilidades, dejarlo al aire libre o dejarlo confinado, fuera incluso de su posición original, contra una pared dentro de un museo. Digo esto porque cuando Javier Cortés descubrió toda la villa y sobre todo el gran mosaico de Loecus, que es que es el mosaico figurativo, que son casi 300 metros cuadrados de mosaico, recibió ofertas económicas por parte del Museo Arqueológico Nacional de levantarlo y llevarlo a Madrid, al Museo Arqueológico. Yo creo que él, con una gran visión, dijo que no, que eso tenía que estar en su sitio, en su lugar. Y eso es un acierto que hoy no se entendería de otra manera. Las cosas deben de permanecer donde se encuentran, ese es su lugar, y las personas que quieran verlas deben de ir allí a verlas. Bueno, ya he contado un poco cómo la intención del proyecto era facilitar el acceso a todas y cada una de las partes de la villa al visitante, que de alguna manera recorriese lo más bajo posible, lo más cerca posible y en plano toda la villa, que mantenía un poco la estructura a través de ese gran claustro, patio, jardinado que había en el centro, y en esa plataforma de madera, que siempre iba a estar al mismo nivel, era donde se disponían los elementos funcionales. Una parte importante, muy importante del proyecto fue definir cómo se aproxima el visitante, no sé si se ve bien, a ver los mosaicos. Evidentemente no podíamos tocar ningún elemento estructural romano y veníamos con elementos metálicos que se apoyaban en el terreno, en el jardín, mediante voladizos, pues se construían estas pasarelas que mantienen esta cota, pero que permiten siempre aproximarte a ver los mosaicos, y además estas pasarelas permitían tener los elementos de iluminación incorporados en su parte inferior para no contaminar el espacio de elementos necesarios, pero que a veces acaban confundiendo, ¿no? Al final, la solución que nos pareció más limpia son unas cañones, son 3 bóvedas cilíndricas. Las dimensiones son bastante grandes, estamos hablando de 75 metros por 25 cada módulo, y aquí hay 4 y uno más pequeño. Al final fueron 3 y uno mayor aquí de 30 metros, que son las termas, y separados, ligeramente separados. Pero la idea era dar una continuidad a través de la cubierta a todos los elementos, diferenciando, eso sí, la parte de las termas. Aquí se ve mejor en la solución final, ¿no? Las 3 bóvedas de cañón, que no tienen ningún elemento de apoyo, excepto en estos 4 puntos del patio. El resto del apoyo es perimetral, y configuran una unidad espacial muy clara para la villa y una unidad espacial para las termas. Están separadas por este techo, que es mucho más bajo, donde además se utiliza para tener instalaciones ocultas a la vista, ¿no? También es importante la construcción de esos elementos de cubierta, es la construcción de una estructura de rombos. ¿Por qué? Porque eran unas piezas que son bastante grandes, son 3,75 m por 2,80 m, me parece. Cada uno de esos rombos que permitían ser fabricados fuera, transportados, estamos en medio del campo, ensamblados en el suelo, como veremos ahora, y luego, por tornillería, montar todas las piezas, ¿no? O sea, toda esa enjambre de rombos que van a formar las cubiertas se apoyan nada más en dos carreras, y esas 2 carreras cada una en 2 pilares, y luego al borde. Y luego se cubre con estos rombos que van configurando la superficie cilíndrica y que se podían construir en el suelo, y con una grúa que se llevaba momentáneamente se levantaban y se colocaban dentro para cubrir el espacio, ¿no? Hay muchos dibujos técnicos, porque para nosotros fue muy importante todo el desarrollo, no solo desde el punto de vista estructural, que también, sino desde el punto de vista que éramos conscientes de que ese era un elemento que iba a quedar visto desde la villa romana. No valía poner una cubierta industrial directamente, aunque parezca una cubierta muy sencilla.
debería de llevar o aportar algo de lo que Viollet-le-Duc hablaba en sus grabados, de la complejidad de esos techos que presentaba en el interior de las villas. Antes de finalizar, toda la estructura ya está puesta aquí, los cerramientos y las estructuras laterales, los cerramientos perimetrales de protección, y se ve cómo se va configurando esos espacios que luego se cubren con unas chapas, una doble chapa, una chapa primera que luego aloja unos aislamientos potentes y luego una siguiente cubierta de aluminio en piezas únicas que garanticen la estanqueidad. Era una de las cosas que les preocupaba, tener garantizada la estanqueidad. Son piezas de 25 metros de aluminio en cada una de las bóvedas, que permitían tener las recogidas en los canalones centrales. Bueno, es una cubierta industrial más o menos cuidada, que configura un paisaje que no se ve, pero que garantizaba también dos temas. Garantizaba tener la impermeabilización controlada y también el aislamiento, porque lógicamente la villa no está climatizada. Es un volumen muy grande, solamente están climatizadas las pequeñas cajas donde hay programa. El interior, un poco basado en la imagen que hay en el propio mosaico de Loecus, habla de descubrir las cosas y curiosamente habla de unas cortinas que nosotros proponemos también en el concurso. Es decir, no vamos a levantar muros para que el visitante vea el tamaño o refiera al tamaño físico de los espacios, sino que vamos a descolgar unas cortinas de acero inoxidable, de tejido de acero, en algunas partes, con la intención de llevar a la cabeza del visitante el tamaño que tenían aquellos salones. No es lo mismo ver los 2.800 metros cuadrados de villa sin ningún elemento vertical, que dar alguna referencia de fraccionamiento de ese espacio que en su momento, digamos, lo tenía, ¿no? Entonces se descolgaron estas cortinas de acero inoxidable, de tejido de malla, sin tocar los muros, y se descolgaban de la cubierta un poco con el afán de configurar y dar referencia, escalar al visitante. Aquí se ve bien, luego veremos también, que todo el espacio de la villa queda libre y que todos los espacios funcionales se llevan a los bordes, ya en un techo más bajo, y no tienen apenas presencia. Son los espacios que reciben al visitante, donde puede estar, donde puede desarrollarse las actividades de investigación que siguen desarrollando, unos pequeños laboratorios y unos pequeños talleres que tienen los arqueólogos. Bueno, son los elementos que configuran toda la arquitectura del interior: las pasarelas de madera, los petos de vidrio, las cortinas, las cubiertas. Creo que una de las cosas importantes que se propusieron es superar más de lo necesario la altura en sección. Un poco buscando una de las sensaciones que tenía cuando visitabas las partes que se podían visitar en origen, que tenían unas pequeñas cubriciones, era una sensación de agobio. Y para luchar contra eso, prácticamente duplicamos la altura. Estamos hablando de 12 metros de altura. Con lo cual, cuando entras allí, entiendes que entras más en un museo y una arquitectura actual, pero que convive con una arquitectura histórica, ¿no? Bueno, esto es un día de visita, se ve un poco la escala de los espacios. Este es el espacio central, que no tiene ningún tipo de mosaico porque era el jardín, pero ya se ven las pasarelas que van recorriendo toda la villa y que permite ir acercándose a los mosaicos. Las pasarelas son muy elementales, son unas estructuras metálicas y madera. Debajo van las instalaciones que son pertinentes para iluminar. Solamente se refuerzan en 2 o 3 sitios la iluminación, como por ejemplo en el Loecus, que es este salón grande que hay aquí delante, que es el que tiene los mosaicos más importantes y más singulares. Bueno, son los elementos que se utilizan en la construcción para definir los recorridos y la arquitectura que se introduce en la villa. La luz es, en toda la zona de la villa, es luz natural predominantemente. Todo el elemento de protección en el perímetro actúa también como un elemento de difusión de luz, con lo cual la sensación interior no está expuesta a soleamientos excesivos, porque además tiene una lámina translúcida de policarbonato
que cierra y que atempera un poco el interior, ¿no? Esta es la zona de las termas, que es una única bóveda. Esta es más ancha, son 30 metros de luz, y las pasarelas que permiten recorrer y ver cómo están incluso construidas, ¿no? La zona de cafetería, que se abre sobre la villa, pero que está configurada como si fuera una cápsula acristalada. Bueno, la construcción del muro, creo que lo vemos mejor después, permite el cerramiento duplicado, ¿no? Un cerramiento en este plano, que es donde está la estructura de sujeción, pero se separa todo el elemento de defensa solar y de defensa, que es como una gran reja, con unas chapas de acero cortén perforado, que permite sombrear y que permite aligerar un poco e integrar en el paisaje, como ahora veremos, del exterior. En el exterior hay nada más que esos troncos de árboles como referencia vertical, no hay construcciones ni arquitectura, y la medida y la escala se toma un poco a partir de estos elementos verticales, ¿no? Aquí se ve como al trasluz aparecen las 3 cañones de los 3 espacios interiores de la villa. En el lateral de la derecha aparecen las termas. Es un zócalo de hormigón blanco, que es donde se incorporan las partes funcionales del programa, y sobre ese zócalo se elevan los de cerramiento e iluminación del interior. Como decía, la escala la dan las masas de árboles que hay alrededor y la vegetación, igual que el colorido. Por eso pensamos que el cortén, además, está tratado con planos, digamos, plegados para funcionar mejor a viento, y además por evitar tener una presencia demasiado fuerte de un plano continuo. Son 75 metros. La oxidación natural pues permitía integrar los colores a lo largo de la muy cambiante gama cromática que tiene a lo largo del año esta zona, que pasa, como decía antes, de temperaturas extremas en los veranos a momentos, bueno, en otoño, los colores del grano, o las nevadas fuertes que recibe esta zona de la provincia de Palencia, cerca ya de la montaña, ¿no? Entonces, bueno, estos son imágenes que muestran un poco la pieza en las distintas temporadas, en las distintas luces, la construcción de ese muro ligero, en el cual incluso las perforaciones están moduladas de más pequeña a más grande en la parte más alta, como hacen los árboles, que se hacen más ligeros en el extremo y más opacos en la parte baja, y que, bueno, permiten tener esta sensación que también está como mitigada por el pliegue que tienen estas bandejas de 6 metros de altura. Bueno, son imágenes del exterior, de la pavimentación. Una de las cosas que se hizo también pues son cosas que a veces no cuestan mucho trabajo. En este caso disponíamos de terreno suficiente. Antes de hacer el proyecto, la gente que iba a visitar este yacimiento pues llegaba con el coche hasta la puerta. Aquí se propuso dejar el aparcamiento pues 200 metros antes para llegar andando. Se pavimentó los accesos, un poco con la intención de hacer un recorrido previo y no estar contaminado de coches y de ruidos y de elementos que hoy entendemos cada vez más que no son necesarios, ¿no? Bueno, y esto es la Villa Romana de la Olmeda, su cubrimiento para protección en Palencia. Luego, me gustaría... Nos ha contado muchas veces el proyecto de Sanxenxo, que está en proceso todavía de desarrollo y de encaje. Aquí no hay que marcar dónde está Sanxenxo, en otros sitios hay que decir dónde está, ¿no? Nos gusta situar los proyectos que hacemos. Como nunca hacemos proyectos en Madrid, todos los proyectos usamos un mapa romano de las vías romanas de Hispania. No es el mapa de carreteras, si os dais cuenta, no es central desde Madrid, sino que están más marcadas la vía de la Plata, ¿no? y las otras vías, y sirve bien un poco para orientar los trabajos. Vosotros sí sabéis muy bien dónde está Sanxenxo, y me preguntaban hoy que por qué lo de las bateas, ¿no? Y yo tengo siempre, de toda la vida, grabado en la memoria la vinculación de las rías con las bateas de madera. Quizá porque llaman mucho la atención, ya estamos muy acostumbrados, pero yo creo que
A mí me parece recordar, a lo mejor estoy equivocado, pero cuando yo empecé a veranear en el Grove, debió ser hace casi 60 años, y yo creo que eran las primeras bateas que se estaban poniendo, y había muy pocas, y llamaba mucho la atención, ¿no? Porque ya es un elemento que forma parte de un paisaje, y a mí me parece muy interesante la contraposición que hace de un elemento completamente racional y productivo con la naturaleza, ¿no? Son dos mundos que no chocan y que conviven, y que fue un poco el argumento que utilizamos para la propuesta de nuestro proyecto en Sanxenxo. El ayuntamiento había hecho una convocatoria muy amplia que tuvo mucho éxito a nivel nacional. Se inscribieron muchísimos arquitectos y oficinas con mucho peso, lo cual asustaba bastante, seguramente porque el nombre Sanxenxo rebasa límites no solamente provinciales y nacionales, sino también internacionales. Todo el mundo sabe de qué se está hablando, que es un destino turístico de primer orden, de alta calidad en muchas cuestiones. El tema deportivo, pues la gente con la que yo he hablado allí del puerto pues me dice que es un sitio muy reconocido, que el lugar donde se hacen las regatas en la ría no tiene parangón en otro sitio por las condiciones náuticas para hacerlo, no por las condiciones estéticas, que es otro tema, ¿no? Y lo cierto y verdad es que este puerto ha ido completándose con el tiempo, se han ido construyendo determinadas infraestructuras, pero es cierto que el paisaje final no acaba de estar trabado con el propio casco urbano y aparece como elementos sueltos, ¿no? Un poco la propuesta lo que busca es establecer continuidades entre distintas partes de este paisaje que vemos ahora, ¿no? Hay un paisaje urbano que queda bastante desunido del puerto y pretendemos unirlo más, y hay un paisaje también de continuidad con la costa que merecería ser un poco repensado, ¿no? Aparece en el fondo la punta Vicaño, que mantiene todavía el sabor natural de la vegetación de borde de mar, con pinos y con vegetación baja propia, ¿no? Al fondo se ven también, después de Portonovo, se ven cómo aparecen las líneas de vegetación, ¿no? Pero también es lo cierto y verdad, y hay que reconocerlo, que Sanxenxo tiene nombre, pero Sanxenxo no tiene imagen distinta a la de la ría. Es algo que nos cuesta pensarlo, pero como tantas veces, Sanxenxo vivía de espalda a la costa, ahora se ha ido poco a poco recobrando el borde, desde los últimos 20 años, el borde de contacto con el mar, y eso hay que trabarlo un poco con el proyecto que proponemos, que es fundamentalmente un tratamiento de la plataforma alta de la cubierta y de la continuidad de esta zona del puerto con el casco, ¿no? El casco ahora mismo prácticamente se produce un corte aquí, que se acelera ese corte con unas gradas que existen aquí, pensando que este sería el centro útil para el ciudadano, ¿no? Lo cierto y verdad es que ahora esto es una gran meseta plana que sirve para hacer determinados usos puntuales y ferias, pero que el resto del tiempo, el resto del año, en realidad es como un descampado, ¿no? Sé que está expuesto a los vientos y al mar, ¿no? Por aquí, ¿no? Pero también es cierto que no es un sitio tan agradable ahora mismo para estar si no hay una actividad clara aquí. Entonces la propuesta, que es compleja porque intenta articular cosas muy distintas, una de las vocaciones principales es darle continuidad con la ciudad y demoler una parte del aparcamiento que está utilizada y que puede ser reconsiderada, y transformarlo en un jardín en pendiente suave que te lleve a la parte alta, de manera que esto se convierta en una plaza, efectivamente una plaza más controlada de tamaño, donde puede haber actividades temporales, pero que no sea una plataforma ajena al pueblo, sino que haya un recorrido de jardín. Otra de las partes importantes era transformar los edificios que pertenecen a la explotación del club de Dauta y de una serie de locales comerciales, se hicieron de una manera un poco aproximada, un poco precipitada, y en realidad interfiere demasiado con la visión que tiene. Son una especie de construcciones con tejas y que no son lo más adecuado, entiende ahora el ayuntamiento, para mantenerlo, ¿no? Por otra parte, el club náutico existe, que es una construcción casi autónoma.
acaba digamos, terminando esta plataforma, pero de una forma extraña, porque da como la espalda. Nosotros planteamos hacer un elemento de cierre, de remate de todo este jardín con unas gradas donde puede haber, esas gradas están aquí interrumpiendo, que sean más bien como el final, porque ya aquí no se puede pasar, que está este edificio. Por supuesto, mantener el paseo de borde, por supuesto, comunicar, que esto no existe, la comunicación de la parte alta con las terrazas de este edificio, que se penetra en el puerto, ¿no? Y que se convierte en un mirador. Lo que decía antes de la continuidad por arriba, hay que dejar un paso de vehículos por la parte baja, y luego proponer una construcción, que este era el tema más difícil que subyacía en el concurso, porque el ayuntamiento pretende mantener una actividad sociocultural en esta zona y para eso necesita una infraestructura. Claro, esto da un poco miedo porque construir un edificio de las dimensiones que pretenden, que son alrededor de 2.500 metros cuadrados, en una pieza para hacer distintos tipos de usos, es lo que a uno le parecía que es más complicado y donde podía fracasar cualquier intento de construir un entorno agradable en continuidad con las orillas, con el puerto y con el pueblo. Nosotros hemos propuesto un edificio pendiente todavía de definición, pero que tendría más que ver con una estructura ligera y temporal en su cerramiento, que un edificio permanente. Si va adelante el proyecto, que como es deseable, tendremos que ir definiendo cómo se cierra. Pero la idea conceptual sería que cuando no haya ningún tipo de actividad, sea una plaza cubierta, que puede protegerte bien del sol en los meses más duros de verano o bien de la lluvia. Y que cuando haya una actividad pueda cerrarse de una manera provisional con elementos de vidrio que se puedan descolgar o que se puedan retirar parcialmente y que sean compatibles esos dos usos, abierto-cerrado, en función del uso que vaya a tener, ¿no? Porque tampoco las actividades son permanentes allí, ¿no? Y no se le puede secuestrar al ciudadano el disfrute de ese espacio que puede hacerlo durante todo el año. Bueno, todas estas consideraciones están recogidas en los paneles que se presentaron al concurso, las distintas actuaciones, el aparcamiento con el recorte que se hacía, facilitar las circulaciones a la parte de pesquera que todavía permanece en esta parte, ¿no? Y que es una de las condiciones del concurso, que tengan fácil acceso los pescadores, la transformación de la parte superior y del jardín, que es una plaza jardín de 3.000 metros cuadrados, ajardinado, que evidentemente sí que daría bastante juego al final del pueblo, y los elementos que se transforman, como son toda la parte alta del edificio que existe ahora, que es intención del ayuntamiento cambiarle el aspecto que tiene, ordenar los tinglados de los pescadores de una manera un poco más clara de cómo está ahora, y construir esta pieza de remate aquí para tapar el final con el club deportivo, el club náutico, de manera que aquí se configura la zona de estancia, se desplaza de donde estaba aquí a través del jardín y a través, digamos, de un práculo gigante que puede tener distintas usos a lo largo del año. Bueno, son esquemas que explican un poco el comportamiento de esta intervención desde el punto de vista del clima y de la sostenibilidad y de recoger el agua que podemos recoger para utilizar el riego para esos. Es uno de los problemas que me decía el alcalde que tiene Sanjenjo, que multiplica por 10 prácticamente la población de invierno a verano. Pues uno de los problemas que hay, por ejemplo, es el agua, ¿no? que se empieza a convertir ya en un problema gravísimo cuando se producen desplazamientos de población masivas según qué temporada, ¿no? Planteamos, por supuesto, la reutilización de todas las aguas y de las aguas grises para el riego mediante unos almacenamientos de agua. En la zona que demolíamos del aparcamiento se generaban unos depósitos. Se planteaba que la nueva construcción de los edificios que existen y que se van a modificar, que son las cubiertas de teja, sería una cubierta inclinada hacia el sur y generaríamos unos 1.000 metros cuadrados de superficie para paneles de generación eléctrica, no visibles desde la ciudad, porque miran para el mar, y bueno, que pensamos que podría ser un interesante punto de integrar en la arquitectura unos paneles que a veces aparecen como elementos flotantes, ¿no? El umbráculo tendría una construcción
muy específica y de ahí recuerda un poco a las bateas. Es una malla estructural de madera apoyada en 8 elementos verticales. No estaría cubierta con un elemento ciego, sino que seguramente está previsto cubrirlo con moldar, que es un cerramiento ligero que permite ponernos a salvo del agua y también mitigar la entrada de sol, y no cargaríamos de peso toda la cubierta con vidrios. Y luego se plantearía un elemento de cerramiento vertical que fundamentalmente tendría una parte de vidrio fija, y en las partes bajas, aunque permaneciesen los elementos metálicos, se pudiesen abrir y quedase como una especie de, bueno, pues como está ahora mismo el Palacio de Cristal en el Retiro, ¿no? Que cuando hay exposición está cerrado, pero cuando no hay exposición es un lugar donde la gente puede pasear dentro, ¿no? Es un lugar a resguardo de la climatología y que permite tener un jardín cerrado. Bueno, son elementos que formaban parte de la definición de los elementos más singulares, de bancos, y esto es una imagen final. Esto es lo que existe y cómo existe, y esta plataforma es la que acaba coronándose con el graderío de madera que se pone al final, porque de aquí ya no se puede pasar, sino que es la cubierta del bus náutico. Esta sería la plataforma que continuaría sirviendo como lugar donde hacer actividades esporádicas. La feria ahora mismo se monta en las fiestas, se montan aquí, porque tiene acceso de vehículos lateral, de camiones, y es suficiente este espacio, no necesita más, no ocupa más hoy, y sin embargo toda esta primera parte, que es la que va usando la cubierta del aparcamiento y la parte que se demuele, que baja, pues comunica directamente con las calles de San Xenxo, ¿no? La parte del puerto se ordena un poco más, estos elementos de tinglado, que son pequeños, porque es un puerto pequeño pesquero, y esta sería la nueva forma que tendría el edificio, que sería una reestructuración, creando una zona de terraza en alto sobre el puerto, que puede estar atendida por restauración desde este edificio, complementando estos, que realmente los que funcionan con mucha continuidad, y la gran construcción sería esta, que permanecería como un elemento de una cierta ligereza y que daría continuidad y final al jardín, ¿no? Ahí se ve que está sin ninguna actividad en ese momento. Bueno, esto es como queda ordenado, y la relación o sea, la zona de parque que se propone es tan grande como la zona de plaza, excepto aquí, que tiene el parque. San Xenxo no tiene por aquí, aparte de las playas, una zona donde venir una zona estancial, ¿no? Con unas posibilidades de vistas y bastante singulares, bastante espectaculares, ¿no? Y esto sería un poco la imagen que se quería buscar para la parte alta, ¿no? Cuando ya has llegado arriba del jardín, un poco la plataforma y la gran construcción que quedaría abierta y donde se podría pasear cuando no hay actividad. Cuando hay actividad, estos elementos metálicos que atan la cubierta y que prolongan la batea, como son los hilos que cuelgan de la batea, ¿no? Que la arriostran toda esta caja, serían también soporte para elementos que se pudiesen usar para elementos comerciales. Es un detalle de la construcción de los elementos de soporte, que serían metálicos de acero, y todas las instalaciones irían por ahí de iluminación, bajada de agua, etcétera, en unas cajas hechas de madera, un poco como se apilaba la madera en los secaderos. Y bueno, estas son imágenes que se utilizaron en el concurso para trasladar la idea de que es un espacio diáfano y puede albergar distintos tipos de actividades de una manera provisional, porque tenemos garantizadas las luces que permiten bastante tamaño y bastante capacidad para este espacio, ¿no? Esos son los materiales a los que me refería: el lefte en la cubierta y el apilamiento de la madera de los secaderos históricos. Y esto sería, pues, por ejemplo, pues, con un escenario para música en un concierto en la parte alta de la plaza. La llegada en continuidad: se cambiarían los pavimentos. Aquí ahora mismo esto se interrumpe, esta circulación se interrumpe y los coches pasan por aquí al puerto,
Entonces, al demoler esta parte del graderío y la primera parte del aparcamiento, sí se permite una entrada de coches directa a la parte pesquera, que entrando por la entrada del parking salen por aquí a la zona de los pescadores, sin interrumpir esta circulación que nosotros nos gustaría potenciarla porque sería la más natural. Ahora hay mucha gente que hace el paseo del puerto, que es por aquí, que puedes recorrer todo lo que es el dique de Abrigo y llegas al final, que es donde se cogen los barcos para ir a las islas, ¿no? Pero nos gustaba buscar la continuidad, nos parecía que lo más importante es que se entendiese en continuidad. Estamos, digamos, saliendo de una de las calles, aquí está el hotel, sales de la calle y de una manera natural subes una pendiente que es practicable, ¿no? Ya que sí. Bueno, pues, ¿vamos mal de tiempo o no? Bueno, acabo con el proyecto del auditorio de Lugo, que es un proyecto que lleva, iba a decir que ha durado, que está durando muchos años. Fue un concurso que se ganó en el año 2009, me parece. Sí, 2009. Fue un concurso muy ambicioso en el sentido de que era un equipamiento, por un lado necesario, bajo mi punto de vista, y también lo entendía así la administración, en el sentido de que Lugo no tiene ningún otro espacio, tiene ahora mismo el Auditorio Gustavo Freire, que es la reutilización de una nave industrial y que le dan bastante uso, todo el uso se suele hacer allí, no hay más grandes espacios disponibles en la ciudad, ¿no? Lugo está cerca de los 100.000 habitantes y con su área de influencia, es una ciudad, digamos, de un tamaño ya importante, y se pensó que era necesario hacer un equipamiento que diese solución a las necesidades de conciertos, teatro, congresos, actividades en un tamaño medio. No me parece, ni creo que ni en el planteamiento ni en el proyecto, que haya nada que esté desfasado de tamaño. La sala grande son 950 plazas. No es un tamaño desmesurado en absoluto para una ciudad de 100.000, no llega a 100.000, pero vamos, del orden de los 100.000 habitantes. Y la sala de teatro es una sala pequeña, es una sala de 400, ¿no? Que también es un tamaño muy adecuado para el teatro, para sentirse cómodo tanto los actores como el público. El proyecto lo cogimos con mucho entusiasmo. El proyecto venía de una experiencia previa. Hubo un concurso para el auditorio de Lugo unos años antes en el interior de la muralla, pero hubo un ganador y lo que pasa es que se opuso la UNESCO a que continuaran, porque estaba dentro del encintado de la muralla y se suponía que no se acoplaba a los estándares que se precisaban para está protegido, todo el casco histórico de la ciudad está protegidísimo y no. Entonces el ayuntamiento pues convocó otro concurso para hacerlo fuera, en una zona de ampliación de la ciudad, que es en la avenida Magoy. Sin embargo, siempre queda en Lugo el referente de su muralla, ¿no? Creo que es la muralla, la única muralla completa que existe romana. Las otras son fracciones, fragmentos, manipulaciones. Esta es la única que realmente es una unidad en su origen, que además, bueno, aparte de ser una pieza militar, es una pieza urbana ya muy imponente y muy pregnante para toda la ciudad y que tiene un uso que es muy sorprendente porque hay mucha gente que utiliza la parte alta del paseo como para circular y ir de una parte a otra de la ciudad, lo cual habla de esa condición casi infraestructural que tiene la muralla dentro de la ciudad, ¿no? El lugar donde había que hacer el concurso, proyecto, me parece que estaba por aquí, el auditorio en origen, el concurso, esa es la muralla, que es completa, este es el río, y esta es una parte de ensanche, aquí está la universidad, estos edificios negros de la universidad, y eso es una zona residencial sin ningún equipamiento, y aquí hay una avenida importante que es la avenida Magoy, que es una avenida boulevard, ¿no? El sitio es muy bueno, topográficamente y en relación con el centro de la ciudad. Ya sé que estas cosas se miden distinto de donde uno vive. Para nosotros ir andando de aquí a aquí es estar al lado. Aquí nos pedían un parking de 300 coches. A mí me parecía una cosa desproporcionada. De hecho, al final luego se redujo un poco, ¿no?
Pero el sitio es bueno porque tiene una topografía muy impresionante, se asoma sobre el Miño, en terraza, aunque aquí hay unas construcciones que hacen todo este frente urbano. Aquí tiene un escape vegetal que se prolonga sobre la parte del río y sobre el valle, la parte más baja, ¿no? Y ese es un sitio que buscábamos nosotros para abrir un poco la fachada del... Por otro lado, el solar, que es todo este, ahora lo veremos más despacio, tenía esa doble condición de muy urbano, con una avenida bulevar construida con edificios de 7 u 8 plantas y cornisa corrida, y una zona de jardín en la parte trasera, ¿no? No estaba claro dónde podías poner el edificio, nosotros decidimos ir a una esquina buscando esta fuga visual y también, bueno, nos parecía más racional dejar liberado esto para tener más oportunidades de futuro. La topografía, como digo, es bastante inclinado el solar. Aquí se ve en este fotomontaje del concurso que se va desplazando el edificio a buscar esta fuga, allí se ve el río, y no solamente el río, sino que también se ve, en la realidad lo que se ve son las vistas lejanas, ¿no? El casco de la ciudad queda aquí, y estas son la avenida Magoy, que son construcciones a 7 plantas de cornisa corrida, excepto aquí, en este parque que se abre en esa zona verde. Esto va a permanecer como parque, y ahí va a permanecer siempre como parque, un poco separándose de estas viviendas, y esto es una pendiente que baja 7 metros, 8 metros, desde la parte más alta a la avenida. El edificio tenía que salvar esa circunstancia de 8 metros, 7 metros y pico. Ese es el solar con su topografía y la posición. Ya se ve cuál es el esquema que se decidió para este proyecto, que es un esquema, digamos, que tiene dos respuestas. Una respuesta muy urbana, muy clara a la calle, a la avenida, no es una calle, es una avenida boulevard, muy ancha, que tiene una fachada de casas delante, y una respuesta fraccionada creando pequeñas zonas en la zona de jardín, pensando que habría una zona de acceso a la cafetería-restaurante, a nivel desde la parte alta, una zona independiente para lo que estaba previsto que fuese la escuela de música, luego no sé si esto va a seguir o no. Pero bueno, estaba claro que estaba respondiendo de manera distinta a dos situaciones muy distintas. La avenida, con tráfico, con coches, y la zona del pequeño jardín, que crea esas plazas traseras. Son plazas traseras, pero veremos que también son plazas muy delanteras, muy importantes. Bueno, son imágenes de la maqueta. Eso ya es el edificio construido. Esta es la fachada a Magoy. A la avenida se ve las construcciones, características de esas que son muy complicadas, ¿no? Con estas cubiertas tan complejas, ¿no? Pero tenemos que dar respuesta a esta avenida, que se ve que es una avenida generosa y amplia, y el edificio todavía se retira de la fachada creando una zona jardín y una zona de acera, pero no pegado a los coches, sino que va recorriendo el lateral para generar las entradas. Y también deja huella al edificio de lo que sucede en su programa, que está fraccionado en distintos edificios que son casi autónomos, y deja huella de ello, aunque esté cosido con una galería continua a lo largo de toda la fachada, que permite comunicar todos los programas en horizontal, pero también en vertical, porque une los accesos, el acceso bajo desde Magoy, que permite subir por escaleras, y el acceso desde los jardines de atrás, que nosotros hemos pensado que sería una entrada muy natural, porque allí sí hay un aparcamiento al aire libre bastante grande. Aquí se ve la parte de atrás, que es esa parte más fraccionada. Aquí también es distinta la cuestión de las escalas de las construcciones. El jardín sigue subiendo, y en esta parte aquí hay una playa de aparcamiento y las calles laterales que apenas tienen tráfico, ¿no? Mantuvo el roble este grande, y aquí ya empiezan a aparecer el interior de las salas. Por eso decía antes que no es una trasera, sino que es verdaderamente donde se abre el interior de las salas. Este es el esquema de funcionamiento, es muy sencillo. Los problemas que suelen tener estos edificios es que cuando tienen dos salas, es que tienes que tener el mínimo número de servicios que atiendan a las dos salas, en el cual se van a producir dos cruces, el cruce de los servicios internos y el de público. Entonces hay que intentar, aquí se solucionaba porque la carga, digamos, se produce desde Magoy, y abajo hay un nivel que no es público, que permite alimentar en vertical a las dos salas, incluso a la zona de cafetería, restaurante que está aquí, y sala de exposiciones.
y luego el público que puede bien entrar desde ese vestíbulo y distribuirse, o bien entrar desde Magoy subiendo por esta escalera y estos núcleos a este único nivel de distribución. Todo el público se mueve exclusivamente en un nivel. Son las dos salas, la sala auditorio, que será la que tenga más uso, no solamente es para música y conciertos, sino que también puede ser para cualquier tipo de actos multitudinarios, y una sala más pequeña, pero equipada con todos los elementos escénicos y de torre escénica de teatro. El edificio en sus salas se acuesta en el terreno natural, es decir, que la pendiente que venía bajando por aquí se aprovecha, hasta Magoy. Aquí se excava una pequeña zona, este sería el único, se eliminó un nivel de parking, este es el nivel de parking, este es el nivel de foso escénico que tienen las dos salas, y estas son las salas que son bastante grandes. Siendo no muy grande en planta el edificio, no llega a 4.000 metros cuadrados en planta, en cambio tiene muchísimo volumen. Es un volumen que encierra todo lo que son los techos, son las salas de máquinas abiertas, lo que son las torres escénicas, y solamente queda este espacio para el vestíbulo galería. O sea, los vestíbulos están concebidos como una galería única que recorre el edificio, que se abre a la ciudad y al río, mientras que las entradas se abren a estas pequeñas plazas que permiten incluso ver las salas antes de entrar al edificio. Estas son las plazas al lado del jardín. Estas son las salas. Las salas propusimos y construimos que fueran salas que se iluminan. Son salas con luz natural, de manera que cuando hay un concierto puede estar viendo el jardín. Para ello tuvimos que disponer de una doble cámara de vidrio que nos permite aislar y que nos permite insonorizar perfectamente, y disponer unos elementos de cortina electrificada que cierran todas las partes traseras de las salas por si se necesita oscuridad. Pero para hacer un concierto o para un congreso no es necesario que esté a oscuras la sala, puedes estar disfrutando de la luz natural, sobre todo si está abierto a un jardín donde no hay coches y donde tampoco es una calle, sino que es un jardín más o menos propio del... Esta es la cámara que se construye, que divide el exterior y el interior con un doble acristalamiento, que está climatizada para evitar las condensaciones, y el carril de cortinas que cierra todo, ¿no? Bueno, eso es una maqueta conceptual de la... Y esta es la planta, que es bastante esquemática. Como decía antes, el público solamente se mueve en este nivel. En este nivel están... Si se entra desde los jardines por aquí, se distribuye al teatro o se distribuye al auditorio. Aquí estaría el programa más restrictivo, en el sentido que la duda era si son espacios para congresos o espacios para la escuela de música, y aquí estaría una cafetería que arriba tiene un restaurante. Esta cafetería tiene entrada directa desde el exterior a través de un mirador que se abre al niño por aquí y que permite entrar, ¿no? Y usar la cafetería independientemente de eso. La gente que entrase peatonalmente por Magoy subiría por esta escalera o por los núcleos de ascensores correspondientes al nivel de vestíbulo. Y ahora vamos a ver una serie de imágenes. El edificio se quedó acabado hace 2 años y medio, creo. Acabado, quiero decir, con butacas y con el equipamiento básico, pero falta el equipamiento escénico, que es lo que está acabando de poner ahora. Y yo creo que está prácticamente terminado. No sé cuándo van a abrirlo, pero no creo que tarde mucho. Bueno, esto es la entrada, y aquí se ve la diferencia de cota que hay entre el jardín y Magoy. Entras por la parte alta, pero te asomas a la parte de la avenida de Magoy. Los vestíbulos, que son muy... Bueno, hay en comunicación con el jardín por donde se ha entrado. Bueno, voy pasando una serie de vistas. Van cambiando de altura los vestíbulos en función de los volúmenes en los que está. Tienen ese sentido de galería lineal, son amplios en volumen, pero no son demasiado grandes en superficies. Se abren a... Esta es la entrada desde Magoy, que permite la subida al nivel alto de los vestíbulos. Ahí se ve el salto topográfico que plantea el edificio y que resuelve el edificio. Estas son las plantas superiores, que son las plantas que no tienen nada más que programa en los dos extremos. Aquí hay programa porque hay un restaurante, y aquí hay programa porque son las aulas,
con su núcleo y sus circulaciones, pero todo esto ya es técnico y vacíos. Aquí están todas las zonas de máquinas de las salas que están ocultas para que no sean vistas desde los edificios de viviendas que hay perimetralmente. Esta es la sala de teatro, que es una sala más desnuda y más técnica. Todas estas galerías estaban entonces sin instalar todas las instalaciones que suelen tener, eso se completará con carriles de iluminación, etcétera, y se ve como la sala está como suspendida y permite asomarse a los jardines al fondo. Es una sala frontal, muy sencilla, con bastante pendiente, que para teatro suele ser bastante adecuado, y su funcionamiento está previsto como un teatro convencional. Bueno, esta es la otra sala, que es la sala grande, que se abre en toda su longitud al jardín, introduciendo la luz. Se entra al revés de como se suele entrar normalmente en las salas. Estamos acostumbrados a entrar de frente. En realidad, el público va a entrar desde estas dos puertas que hay aquí, contra el jardín, y al llegar aquí se distribuye bajando. Y puede bajar por aquí. Toda esta sala, toda la madera es madera de eucalipto. La otra es una madera más oscura, de Monboy. Bueno, la forma de la sala responde a las exigencias acústicas. Es una tradición de nuestra... No es que sea obligatorio que las salas de música tengan una geometría determinada, pero sí es una forma de tratar el espacio y además dar respuesta a la distribución del sonido. Nosotros hemos trabajado muchos años con José María García de Paredes, que fue el arquitecto constructor de 6 auditorios en España, desde Manuel de Falla de Granada, el Auditorio Nacional, el Palau de la Música de Valencia, y con él aprendimos un poco los temas de tratamiento del sonido y a particularizar o dar forma a unos espacios que podían ser de otra manera, pero que también son de esta manera, comportándose acústicamente, ¿no? Entonces, esos techos que a nosotros nos parecen acogedores, en este caso están, digamos, separados el techo de lo que es el plano del suelo, por ese ventanal que parte en dos, ¿no? Y que permite pues, disfrutar de un concierto con luz natural, o de una conferencia, o de un congreso, o lo que fuera, ¿no? Las butacas también están diseñadas por nosotros y tienen un comportamiento acústico requerido, y estas son las salas como se ven por la noche o anocheciendo, como hacen que floten los volúmenes y las salas se van metiendo hacia abajo en la pendiente del terreno, ¿no? La construcción de la fachada, que ya hemos visto un poco intuida, pues planteaba el problema de una gran fachada muy larga, es un edificio apoyado en un eje longitudinal, claro, y evidentemente el recurso era mirar a las galerías, ¿no? A las galerías gallegas, a las galerías de La Coruña, ¿no? Es cierto que el edificio es un edificio con una gran construcción de hormigón, y se proyectaba que estas cajas de hormigón fuesen el soporte estructural de este muro cortina, que es un muro cortino de verdad, descolgado desde arriba, que es el que construye una imagen que recuerda a la imagen de las galerías, en el sentido también de que funcionan como un elemento urbano, independiente de lo que sucede detrás, que en este caso es un programa doméstico y en nuestro caso es un programa cultural, donde hay auditorios, cafeterías, vestíbulos, pero en realidad son dos mundos, ¿no? Es curioso, siempre me han llamado la atención estas tres casas de los cantones, que no son iguales, son parecidas, ¿no? Pero tienen un poco como la obligación de ser lo mismo. Algo ocurría aquí igual. La construcción de ese muro cortina es una cortina colgada estructuralmente de los muros de hormigón que vuelan de las salas, y es un espacio continuo, no hay ningún piso detrás. La verticalidad asume los 3 niveles. Por eso decía que son espacios no muy grandes, faltarían aquí los bancos o para que la gente estuviese, ¿no? Están desnudos, está recién acabado, pero tiene toda la luminosidad que uno espera encontrar detrás de las galerías, que protegen los edificios y que los secan y que los templan, ¿no? Y permite asomarse de una manera un poco fraccionada, también como las galerías domésticas, al exterior, ¿no?
Por la noche todos los vestíbulos evidentemente entrarán en luz. Los vestíbulos tienen los vidrios que cierran el vestíbulo tienen distinta composición y distinta construcción y distinto grado de transparencia y opacidad, también teniendo en cuenta que tenemos enfrente viviendas, pero funcionarán un poco como una especie de fanal luminoso que iluminarán como un edificio público los días de espectáculo. Este es el único hueco que aparece en la fachada, que es el nivel de entrada a la cafetería, que está a nivel del jardín trasero y que es una calle que acaba en este mirador que se asoma sobre el río Miño y sobre el valle, y imagen con la que acabo la presentación. Muchas gracias. Gracias. Estoy deseando para ir a Lugo para ver ese espacio maravilloso con esa línea abierta. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, yo también estoy deseando que se abra porque me da mucha pena que un equipamiento que cuesta mucho dinero tarde tanto tiempo en entrar en funcionamiento porque no hay motivos. Me imagino que serán los motivos que han paralizado este país durante muchos años, que es la crisis, ¿no? Y es cierto que da pena, pero también da una cierta tranquilidad contar con un equipamiento que va a durar muchos años y muchas generaciones, ¿no? Y que yo creo que son los edificios públicos en los que tenemos que vernos todos los ciudadanos, ¿no? Siempre que sean mesurados y que sean acordes a las posibilidades, ¿no? Pero mirando un poco con ambición al futuro. No todas tienen que ser a favor, ¿eh? Se admiten en contra. Bueno, pues si no... Ah. Si no se anima nadie. Mira, da la sensación en este proyecto último que esto sale de un concurso, ¿no? Y es un concurso que el proyecto es complejísimo, vemos que tiene un montón de lecturas, de capas... está todo como muy entrelazado. Cuando se afronta un concurso, y vosotros lo hacéis habitualmente, parece que cuando uno, o sea, que se deja cosas en el tintero, porque claro, un concurso no sabe si va a salir o no. O sea, ¿llegáis a esta profundidad cuando hacéis un concurso? ¿Cómo sería cuando se encargan una obra ya directa? O sea, peor, siempre peor. Yo creo que el concurso, vamos... Yo entiendo tu pregunta, que me parece interesantísima además, porque me da mucho para pensar, ¿no? Ya lo he dicho, lo he comentado al principio, nosotros no hemos tenido apenas clientes. Me parece que hemos hecho una casa a un cuñado, como corresponde. Un cliente rarísimo, porque era un constructor que nos había hecho un concurso. Habíamos construido un museo de arqueología en Almería, y el constructor, con quien sueles acabarte siempre pegando, nos encargó una obra, que es lo de las bodegas, y no hemos tenido en 30 años más ocasiones de trabajar con un cliente, ¿no? Que yo me imagino que es un proceso muy distinto, porque la administración no te presenta un interlocutor. Por eso el concurso es tan bueno como malísimo. Me explico. Si van bien las cosas, el concurso puede ser un sistema fantástico, pero tampoco impide que se produzcan grandes desastres. Y ya lo tenemos comprobado todos, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que una administración mediante un concurso puede contar con opciones muy distintas y muchas insospechadas, que no habían ni previsto. Y eso es una parte del concurso. La otra parte es lo que tú das en un concurso. Y eso yo no sé decirlo muy bien, porque es complicadísimo, ¿no? Siempre te quedas con la duda. Ahora, por ejemplo, se suele publicar quiénes configuran el jurado con la convocatoria, lo cual a ti también te hace pensar, vamos a ver, yo, estos señores a los que respeto mucho,
no, yo sé que no les va a gustar mucho lo que yo hago, no voy a entrar aquí. También te da pistas, dice, hay personas que son muy ecuánimes o que les interesa esto, entonces dices, bueno, pues sí, parece un concurso que es muy limpio, muy claro y que yo podría tener opciones. Entonces eso también te... Y eso es otra parte de la cosa de los concursos, ¿no? Y la otra es la que tú preguntas, ¿no? Cuando tú haces una propuesta, ¿dónde te paras, no? Yo creo que generalmente pecamos de exceso en los concursos. Los jurados agradecen las propuestas muy precisas y muy claras, antes que muy profundas. No quiero decir con esto que sean superficiales, sino que se vea muy claramente el esquema en el que están basadas, antes que el demostrar concienzudamente que vas a llevar a cabo todos y cada uno de los extremos del proyecto. Ahí habrá el jurado tendrá que saber si es capaz de entrever que quien está detrás es capaz de dar esa respuesta. Pero las veces que yo he estado en un jurado, agradeces mucho la claridad antes que la profundidad y el desarrollo, porque hay arquitectos que dicen que un concurso se gana en el primer croquis. Se gana o se pierde en el croquis, no en el desarrollo, ¿no? Yo no creo que se ganen en presentación normalmente. Influye bastante, pero no es lo determinante. Yo creo que lo determinante es la claridad. Si el arquitecto que está detrás tiene muy claro una idea y la sabe transmitir esa claridad, eso es lo que yo creo que abre más puertas, creo, en general. Pero vamos, para ser estadístico, creo que llevamos 146 o 147 concursos y ganar, lo que se dice ganar, no han pasado de 22 o así, que ya es un número muy alto, pero asusta, ¿no? Yo ahora estoy haciendo dos, hoy aquí estoy haciendo dos. Uno que le decía, no sé para qué estáis haciendo esto, porque está muy lejos, está en Ceuta otra vez, yo a Ceuta no quiero ir. Y ahora veo un poquito más atrás los concursos, porque hay más gente trabajando en primera línea, ¿no? Y te permite tener un poquito más de perspectiva y ver un poco el proyecto en cómo se va a presentar. No solamente el proyecto como es, sino en cómo se va a presentar, ¿no? Que creo que es muy importante. Ponte tú en el lugar de un jurado que tiene que ver 40 propuestas con 3 paneles. 40 no son tantas, eso es lo habitual, lo mínimo. Esto es de locos. Además, 40 propuestas que han hecho 80 o 120 arquitectos gratuitamente durante 3 semanas. Es una cosa como... Pero yo no he encontrado otra forma de hacer trabajos, ¿no? Todos estos que he contado hoy son concursos. También influye mucho la suerte. Yo creo que es la suerte del jurado que esté en aquel momento, de que lo que tú propones le interese a ese jurado, de que lo que tú propones hayas acertado en cosas que a lo mejor ni te habías dado cuenta, pero que estaban allí y que hay gente que esperaba. Es difícil. Y luego también influye que los otros lo hagan peor o mucho peor, ¿no? Porque también eso lo ves cuando eres jurado. Descartas mucho. Es mucho más fácil descartar que elegir el ganador. O sea, el descarte en los concursos, lo que es la primera vuelta, tengo por experiencia, es unánime. Todos los miembros del jurado descartan los mismos, aunque lo hagan de forma secreta. El descarte primero. Luego ya cuesta más, ¿no? Pero el descarte, digo, ¿qué están haciendo esto? Esta barbaridad, ¿no? Y sí, digamos que es el paso más fácil en un jurado. Y ahí creo que son más valiosos aquellos proyectos de esquema muy claro, ¿no? Porque lo pueden compartir o no, pero cuando lo comprende el jurado dice, mira, este señor lo que quiere hacer es esto, esto y esto. Puede ser discutido, pero está claro, no es... No sé si te he contestado. Bueno, pues mira, yo me imagino que como todo dependerá de... nosotros hemos presentado unos estudios de desarrollo de unas partes, primero de la modificación de los edificios que hay, un poco buscando viabilidad. Yo me imagino que como todo esto es dinero público y el dinero público hay que andar con mucho cuidado. Yo no creo que el ayuntamiento inicie hasta que no tenga seguro que puede financiar las obras sin comprometer
sin afectar a los presupuestos generales de su ayuntamiento, sino que tiene que nutrirse de fondos que no afecten al día a día, ¿no? Y eso formaba parte del arranque del concurso. Ese concurso está hecho con esa hipótesis de que la financiación tiene que ser paralela y no nutrirse de los fondos del ayuntamiento, porque no, es inexplicable, no puedes explicarlo a esto, ¿no? Tiene recursos porque tiene gestión del puerto, que eso es una forma de obtener recursos. Ya no sé si será capaz de encontrar otro tipo de apoyos, pero lo que sí que produce satisfacción es ver que un ayuntamiento está preocupado por cuestiones que a mí me parecieron todas razonables, de integrar aquello que tienen, que es bueno, buenísimo y valiosísimo, pero que no está todavía integrado como tenía que estar y que cada vez se pide más, porque tú vas a Sanjenjo. Ya no digo en agosto. Yo estuve una Semana Santa o era un puente y no se puede andar por las calles de gente que había. Esa es la verdad, ¿no? Que ahora mismo estamos comentando los movimientos de las personas, ¿no? Entonces, si se aprovecha esos flujos de demanda y de público y para transformar lo que tenemos a mejor, Sanxenxo tiene un problema de imagen y se está notando en que muchos edificios se están cambiando las fachadas, aprovechando la adaptación a la sostenibilidad, crear aislamientos, impermeabilizaciones, también se están ayornando las fachadas y haciendo Sanjenjo fue víctima también de este turismo opresor, ¿no? Y desordenado que ha machacado todo el litoral, ¿no? Creo que es muy bueno que los ayuntamientos sean conscientes de que tienen mucho futuro por delante, no hay que remitirse. Entonces, simplemente el pensar que unificar todas las actuaciones, darle continuidad a las calles, a las plazas, a un lado y al otro lado, al Silgar y a Panadeira y todo el borde, ¿no? Se está hablando de la ciudad, ¿no? Se llenará mucho más en julio y agosto, pero el resto del año también tiene que dar respuesta. De saber en qué proyectos se embarcan, ¿no? De cada concurso y cuáles descartan un poco, no sé cuál es el proceso de elección por parte del estudio. Pues es muy variopinto. Afectan las cuestiones de proximidad al tema. Es decir, yo, por ejemplo, no he hecho nunca un concurso en un hospital, ni de un centro de salud. A lo mejor no he hecho nunca nada parecido y a lo mejor no tendría tanta facilidad como a lo mejor un programa cultural cuando hemos hecho auditorios, teatros, congresos, museos. Y hemos hecho varios, hemos trabajado varios y otros muchos se han quedado en tintero, pero son temas que desde el estudio se enfocan con mucha claridad desde el principio, equivocadamente no, pero con claridad. Si me dicen que me tengo que hacer, me dijeron que por qué no me presentaba el de La Paz de Madrid. Y es de locos aquel concurso. Digo, yo lo venía viendo ayer en no sé dónde. Digo, qué barbaridad, esto es de locos, ¿no? Enterarte de cómo funciona esto. Para mí, saber cómo funciona un auditorio o un teatro, cómo funcionan los músicos o los actores respecto de las maquinarias o los mecanismos y el público y tal, no me es tan costoso, ¿no? Entonces eso puede ser uno de los factores importantes, ¿no? Otro factor muy importante también es nosotros ya no podemos acometer concursos demasiado pequeños, porque en el fondo, entonces tiene que ser y tampoco demasiado grandes. Entonces hay un tamaño en el que estamos muy a gusto, pues son edificios, todos son muy parecidos en el fondo. El auditorio de Lugo en construcción deben ser, aparte de los parking y sótanos, son como 8.000 metros cuadrados, 8.500 metros cuadrados, porque tiene mucho volumen, pero no tiene mucha superficie. Tiene volumen porque las salas obligatoriamente tienen volumen, porque todas las salas de máquinas, aunque estén abiertas, están cerradas. Aparentemente hay mucho volumen, pero no es tan grande el edificio, ¿no? Son edificios de... Pues en ese margen entre 5.000 y 10.000, prácticamente son todos los edificios que hemos hecho. Y eso ya también es un factor, ¿no? Uno pequeño... Bueno, a veces entramos, ¿no? Por alguna curiosidad, ¿no? Hicimos una biblioteca en Madrid, porque en Madrid nunca hay concursos. No sé qué pasa en Madrid. En Madrid nunca hay concursos, ni del ayuntamiento, ni de la comunidad, nunca hay concursos. Es una cosa muy rara, alguien me lo tiene que explicar, porque yo en Barcelona y en Cataluña veo cientos todas las semanas. Y en el resto del país suele haber. Ahora, por ejemplo, hay muchos también en Valencia,
bastantes de institutos, que es un tema también interesante. Pero en Madrid no hay manera, yo no sé cómo lo hacen allí. Nosotros vivimos poco en Madrid, estamos yendo fuera siempre, ¿no? Pero esos son criterios, ¿no? Y luego están otros criterios que se llaman de simpatía, ¿no? En el sentido de que a mí me dicen Sanxenxo o Lugo y ya entro, pero es una cuestión personal, ¿no? O también si me dicen algo en Andalucía, por cuestión de Ángela, y porque nos gusta ir mucho a Andalucía también, y pues sí hemos hecho proyectos en Córdoba, en Sevilla, en Granada, ¿no? No he hecho ninguno en Aragón, no he hecho ninguno en Navarra, o sea, es una cuestión territorial también de afinidad, ¿no? Todo esto configura pues un poco el campo de decisiones, ¿no? Luego lo comentamos en el estudio y también en función del programa que estemos haciendo. No es un estudio, nuestro estudio es muy pequeño. Trabajan como leones todos, pero es muy pequeño. Ha sido siempre muy pequeño, con crisis o sin crisis. Es un estudio que oscila entre 6 y 10 personas. Normalmente somos 8. Es un estudio muy pequeño. Si nos apoyamos en gente fuera en dirección de obra, si nos apoyamos en gente fuera en todo lo que son estructuras, e incluso a veces en instalaciones y estructuras fuera, y también a veces mediciones y otras partes complementarias. Y nosotros hacemos lo que es el proyecto de diseño muy de la mano con la estructura y la construcción. Eso sí, yo no sé separarlo. Para mí la arquitectura es estructura, construcción y las definiciones arquitectónicas. Y eso lo hacemos desde un estudio muy pequeño que normalmente tiene una obra en marcha, un proyecto en marcha y un concurso en marcha simultáneamente. Y es un ritmo que a nosotros nos funciona muy bien. Son los 3 campos muy distintos, uno de pensamiento más libre y más abstracto, que es el concurso, uno más profesional de la resolución documental, que hoy cada vez ocupa más y es más compleja, del proyecto técnico de ejecutivo, y luego lo que es la dirección de obra, que tiene la satisfacción de ir viendo poco a poco la sorpresa del espacio, ¿no? Que es parte de la emoción de la arquitectura. Yo soy la presidenta del Colegio de Arquitectos de Lugo. ¡Ah! Entonces, bueno, tengo doble simpatía porque como una arquitecta concursera me ha dado muy buena suerte cuando Ángel ha estado de jurado. Ah, sí. Sí. Espero que fuera por su apoyo. Seguro. Y después, por otra parte... ¿Pero en un concurso en Madrid? He hecho concursos, bueno, en Extremadura me parece, puedo recordar, en las hospederías. Sí, en las hospederías, sí, estuvo Ángel, sí. Y alguno más, pero ya voy perdiendo la cuenta, solo tengo la memoria. Y a lo que me quería comentar, que bueno, estamos deseando luego inaugurar, como espectadora yo y demás, inaugurar el edificio, y hablando hace poco con el concejero le dije que había que hacer los premios COA. Hombre, estaba bien, ¿no? En el auditorio. Mira, y me decía que sí, pero bueno. Mira, el éxito de un edificio público es que lo usen los ciudadanos a continuo. O sea, produce bastante satisfacción ver un edificio público ajado. Eso quiere decir que se ha usado mucho. Es decir, si es que no sé por qué cuando tenemos oportunidades no las sabemos aprovechar, ¿no? A mí me ha extrañado mucho en el caso de Lugo que no haya habido una... Claro, es que la situación económica ha sido muy dura, ¿no? Una presión más popular, de decir, oiga, que tienen ustedes esto aquí hecho, que lo hemos pagado, que ¿por qué no estoy dentro yo viendo una película? ¿Por qué no? O un concierto, o ¿por qué no ser? Y eso es pero vamos, yo creo que eso también se corrige, ¿no? Pero quiero decir que a veces estos edificios levantan la sospecha de que esto es innecesario y tal. Mi experiencia es la contraria, en Madrid hay muchos sitios donde hay conciertos distintos. El Auditorio de Madrid, creo que son 20 millones de personas que han pasado ya. 20 millones, son ya 20 y tantos años, ¿no? Pero es que ahora estamos en un proceso de intervención en el Palau de la Música de Valencia, que ya ha cumplido 30 años, y es que van varios millones de personas que pasan. Es que se convierten los sitios públicos, si tienen un mínimo de actividad atractiva, son centros urbanos, es donde nos gusta estar con las personas y hacer cosas, ¿no? Y yo creo que no debemos renunciar a esa vida
aparte de la vida de la calle que nos caracteriza y que utilizamos, también lo de los edificios que debíamos exigir que fuesen más abiertos. En otras latitudes europeas un auditorio no está cerrado. Está cerrado a lo mejor la sala, pero no los vestíbulos y las cafeterías, y hay otro tipo de actividades. Si es que no cuesta mucho más dinero y tienes un sitio donde hacer otro tipo de actividades que pueden afectar. Aquí hay universidades, que estén vivos los edificios. Es un deseo. Normalmente los equipos que trabajáis en Madrid vais de 2 en 2. Cuando se proyecta de 2 en 2, ¿cómo se llega a tener esa... Bueno, pues... Lo primero es que forma parte del sector submarial. Lo segundo es muy sencillo. O sea, es más sencillo, yo creo, de lo que parece. En Madrid hay muchos equipos que pertenecemos todos a la misma generación. No sé qué pasó. Debió ser cuando se acaba el franquismo y entramos en la escuela y algo cambió, ¿no? Entonces todo el mundo salía en pareja. No sé por qué, ¿no? Los Pepe, Santi y Enrique, Nietos Odejano, Juan Carlos. Era todo parejas. No lo sé muy bien. Es una rareza porque luego no se ha perpetuado esa costumbre. Lo cierto y verdad es que yo no sabría sobrellevar esta profesión de otra manera. O sea, no creo que se pueda hacer la vida de arquitecto con esta dedicación, con una pareja que no comparta plenamente esto, porque esto es un engañabobos. Entonces, si estás engañados los dos, pues disfrutas, pero lo transformas en tu forma de vida, ¿sabes? Transforma en tu forma de vida, pero no hay discusión arquitectónica. Creo que hay mucha menos de lo que parece. Entre otras cosas porque nosotros, tal como trabajamos en un estudio muy pequeño que es un espacio único. Es más, menos Ángela y yo que estamos un poquito separados, es una mesa única. Y todo el mundo que está en estudio son todos arquitectos. Algunos llevan 15 años o 12 años, 8 años, y luego hay 2 o 3 que son becarios, normalmente extranjeros, porque tienen que ser con convenios, y son convenios con universidades extranjeras, que vienen 6 meses. Allí se habla todo, y se somete a discusión y opina todo el mundo. Unos gritan más que otros, y uno le da más caso más que otro. Pero yo no tengo la sensación de imponer. Y creo que la arquitectura, en este tipo o sea, un estudio profesional distinto, con muchos arquitectos, es otra jerarquía y es otra cuestión, ¿no? Aquí no, porque un concurso, si se está haciendo un solo concurso, o unos están desarrollando más un proyecto de ejecución y otros están haciendo un concurso, también opinan, ¿no? Oye, esto estáis haciendo, ¿estáis seguros? Eso nos quedó como lo otro. Se produce un intercambio que evidentemente tiene que haber un cierto liderazgo, no nos engañemos, no todo puede ser tan... Y el liderazgo te lo da solamente 2 cuestiones, la autoridad y la edad. Entonces, bueno, pues tú eres más mayor que los otros y tal, y trabajan contigo, pues a lo mejor les puedes convencer más fácilmente de cosas, ¿no? Igual ocurre con Ángela y conmigo, ¿no? Que habrá cosas en las que se empeña más uno porque lo tiene muy claro, y el otro acopla y tal. Pero yo no tengo la sensación de discusión, tampoco de un mundo feliz, no nos confundamos. A ver si no entendemos las cosas. A lo mejor es que por los años, por el tiempo que ha transcurrido, los intereses son mucho más afines de lo que parece, porque tú dices, mira, es que sois un estudio, en nuestro caso y en más casos, de estos que hemos citado, nosotros no solamente somos los 2 arquitectos, que empezamos juntos la carrera y que acabamos juntos la carrera, sino que hemos desarrollado toda la carrera juntos, somos profesores juntos, en la misma clase juntos, y cuando damos cursos en el extranjero vamos juntos, viajamos juntos. Entonces no sabría separar nada, ¿no? Es raro que no esté Ángela, es que tenía otra cosa hoy, hubiese venido encantada. Es una forma de hacer las cosas, pero no tiene más...
Muy bien, pues comentamos cosas. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestra... Muchas gracias.